Capítulo 13. 1960. Pasó la niñez. Por fin emigro del puerto de Sagunto. En el presente curso escolar, 4 maestros, incluido el mío, habían acordado como novedad preparar al grupo de alumnos con vistas a su entrada en la escuela de aprendices. Para ello se repartieron las diferentes asignaturas, y allí estaba yo. Sacaba muy buenas notas con todos los profesores, y en lo concerniente a las redacciones, el que impartía la de literatura y gramática, don Paco, quiso llevarme ante los micrófonos de la emisora de radio local, ubicada entonces enfrente de su colegio, en la calle Concepción Arenal. Continuaba con mucha fantasía, pero también con mi timidez. Para acceder a la escuela de aprendices era necesario ser hijo de productor, y era el sueño de casi todos los chiquillos y de sus padres. Los aprendices destacaban por el pueblo con su uniforme de mono amarillo, y todos éramos conscientes de que tenían plaza de trabajo asegurada en su futuro en Altos Hornos de Vizcaya, la siderúrgica. No obstante, el mío iba a cambiar tras algunos acontecimientos. El primero sería, tras enseñarme a mi amigo Fernando Hermenegildo, una solicitud para las universidades laborales, lo cual dio pie a que yo también recogiera una, la rellenara y se la presentara a mi padre para su firma, indicándome que debía presentarme al examen para la Escuela de Aprendices de Altos Hornos de Vizcaya también. La segunda, una conversación mantenida por mis padres sobre una petición a Josefa, la casera jeana de los curas de la iglesia de Begoña, para que intercediera ante estos para mi posible entrada en dicho colegio. Esto último me produjo gran malestar. ¿De qué me servía estudiar tanto, si necesitaba ayuda?, me preguntaba, y además, digamos, que tenía 3 años para presentarme a dichos exámenes. Y la tercera es que antes de producirse los exámenes para la fábrica, como los denominábamos, ya tenía en mi poder la beca para las universidades y plaza en Córdoba, tras examen en Valencia. Mi padre, quizás porque pensara que prohibirme marcharme podía perjudicarme en un futuro, o no sé, el caso es que ya no me presenté a dichos exámenes, y sí a los pocos días a las fiestas de Gea, lo que más me ilusionaba por el momento. En el pueblo, mi abuelo Tomás ya había corrido la voz entre los familiares diciendo que su nieto se iba a la Andalucía a estudiar ingeniero. No era cierto, pero la admiración que ahora sentía por mí le hacía ilusionarse con mi futuro. Atrás quedaban los sufrimientos que le había ocasionado y además, cuando no estaba en Córdoba, le haría gran compañía en su viudez, incluso acudiendo juntos a las fiestas de Gea, o haciendo un recorrido por la sierra y sus pueblos con mi primer coche, cuando yo tenía 24 años, a petición suya. Recuerdo su admiración por ver de nuevo el Algarve, pero la mía no fue menos. Era el mes de agosto y pasé frío en el manantial original arriba de la montaña. Desde ese momento y tras descubrir aquel lugar, siempre lo visito con gran ilusión. Hablando de las fiestas y del verano, quiero dejar constancia de un niño que por esta época se unía a nosotros como uno más del pueblo. Era el valenciano Pepe Martorell, que vivía en el Cabañal, de quien hablaré más cuando comente las fiestas. Su madre, María, era hermana del tío Jorge. De momento, baste decir que igual jugaba al fútbol en la primera era de la izquierda de la calle de San Antonio, menos mal, porque no éramos más de 6 chiquillos, como se bañaba con nosotros en el río o asistía a los chismes que contábamos. Repito, era uno más entre nosotros. Sirva otra vez más de ejemplo de cómo tratábamos a los chiquillos veraneantes. Yo no me consideraba tal cosa, o sea, como si fueran geanos. Su primo Fernando nos llevaría ambos por aquel tiempo a enseñarnos la fuente de los terreros, junto al río, atravesando huertos y choperas, y desde entonces ya no he vuelto a beber su agua. Ni sé si existirá aún dicha fuente. Otro niño, hijo de padres geanos que venía al pueblo por el verano, era Antonio el Jareño, con el que se puede mencionar lo mismo que para Pepín. Pero este verano, más corto para mí de lo que estaba acostumbrado, tras las fiestas de Gea, iba a vivir el primer acontecimiento desgraciado de mi vida, con sentimiento diferente a mis años anteriores. La desaparición de este mundo de mi abuela Carmen, y más oyéndola sufrir desde fuera de su habitación
pues mi madre no me dejaba entrar en ella, si bien a veces llegué a ver cómo movía sus brazos desesperadamente hasta que me enviaron a decirle al médico don Samuel que había fallecido. Recuerdo que en el viaje de regreso al puerto y estando en Teruel, en casa de mi tío Victorino, mi tía Josefina, su esposa, me pidió que fuera a por el pan a una panadería que existía al comienzo de los porches de la plaza del Torico, subiendo por la calle El Salvador. Cuando entré en ella solo había muchas mujeres esperando y se quedaron mirándome. Me daba vergüenza pedir el turno y cuando lo hice me respondieron: «Aquí los hombres pasan delante». Quedaba claro por qué me había enviado mi tía. El que me dijeran la palabra hombre me sentó muy bien, más cuando este verano había sufrido una prueba de mi primo Juan el alguacil, que según él aún me faltaba mucho para ser hombre. Paso a contarla. Tras recoger el trigo de mis tíos los alguaciles, procedente de la trilla, en talegas, y transportarlo a la casa que fuera mi primera vivienda, propiedad de ellos, había que subirlo al granero, situado en el segundo piso. Mi primo Juan me dijo que si subía la talega a la espalda de un tirón, hasta allí podía considerarme ya un hombre. Lo cierto es que, estando ya en el primer piso y al entrar en el salón, la parte superior de la talega dio en el marco de la puerta y me caí de espaldas en el centro de la cocina. Aquello sirvió de burla, y máxime cuando mi primo Victorino, más pequeño que yo, lo había conseguido. Ahora bien, unos cuantos años atrás, quienes reíamos éramos mi primo Victorino y yo. Recuerdo cuando mi tía Consuelo le reñía a mi primo Juan porque comiendo se le caía la sopa de la cuchara por inclinarla mucho hacia atrás. Hablando de estos primos míos, recordaréis que mi primo Juan se había quedado el año anterior con mi álbum de cromos y parte de mis tebeos alegando que en Gea no se vendían. Pues bien, este año y por primera vez en nuestra infancia, Mariano el Rosita abría este verano un kiosco con venta de tebeos, con la dificultad que me imagino supondría. Desde aquí le doy mi admiración a este pionero. Posteriormente otras personas volverían a intentarlo. Josefina la albardera, en el bajo de la plaza del ayuntamiento. Y la familia de Joaquín el Tafiles, en su vivienda, en la carretera, vendería varios tipos de periódicos y tampoco podría mantenerlo. Gea mantenía en este momento 913 habitantes. Curiosamente, delante de este kiosco de Mariano viviría una historia de fábula. Pasaba por allí junto a Pepe el Matachín y estaba en el centro de la calle una perra negra muy pequeña. Sin venir a cuento, me dio por querer darle un puntapié, pero me salió el tiro por la culata. El animalico se agachó como si se pegara al suelo y luego me enganchó por detrás. Pepe, primo de Mariano, yo entonces no lo sabía, me dijo que la conocía y que era muy lista. Esta fábula me estaba diciendo que no debía menospreciar en mi vida a todo lo que considerara pequeño. Comentando esta historia durante este verano de 2013 con Mariano, muy emocionado por su recuerdo, me dejó sorprendido al contarme lo siguiente. La perrica aquella era de raza pequeña. La trajo un primo mío a Gea desde Zaragoza. Resulta que estando en la estación de Zaragoza esperando la salida del tren para Teruel, cuidando las maletas, se acercó una perrica que andaba suelta y la amarró con una cuerda a las asas de la maleta para que las cuidara. Luego le dio lástima abandonarla de nuevo y al final se quedó conmigo. Era listísima. A veces venía a Gea mi tío Victorino desde Teruel con la intención de pescar cangrejos, cosa a la que era muy aficionado y le acompañaba por la orilla del río. Recuerdo que no paraba de reñirme porque siempre estaba sacando los aros con las redes para ver mejor lo que había en ellas y para observar el cebo que quedaba, normalmente tocino. Llevaba una pequeña madera para medir la longitud de los cangrejos y me daba rabia que devolviera al río los que consideraba pequeños. Decía que podían multarle si lo descubrían con ellos. No le hacía mucho caso y cierto día en el Hondo Gorriz me amenazó con no ir a pescar más con él. De aquello, sin querer, me vengaría este mismo año. Marché con él por primera vez en mi vida a buscar rebollones a la zona de la fuente de la Casilla, haciéndome una apuesta. El primero que encontrara uno se tomaba una cerveza a la salud del otro. Curioso, solo pude coger el primero,
y terminamos casi llenando la única cesta que llevábamos. Mi tío cumplió su promesa y me invitó a una cerveza. Y yo, que me creía al principio que bajo de cada montón de hojas de pino existía un mizclo, nombre con el que entonces denominábamos a los rebollones. Recuerdo también lo importante que resultó para los chiquillos la relación con Pepe el Soguero, no por el bar o el salón, sino porque nos compraba los cangrejos y los caracoles que llevaba hasta Madrid, y sobre todo porque colocó un futbolín en una ampliación del local. En el local de reunión del Frente de Juventudes también habían instalado un pequeño bar que regían mis familiares, los alguaciles. Recuerdo que mis amigos alababan los pepinillos que nos servía mi tía Consuelo. Este último local ya había perdido la llamada que había tenido años atrás. En Teruel, en la esquina de la calle del Salvador, antes de entrar en la plaza del Torico, existía una librería en la cual me compraban los famosos anuarios dinámicos de fútbol de Tocino, con el calendario de la tercera división incluida. En ellos figuraban los equipos de la Amistad y el Arenas, ambos de Zaragoza, que generalmente jugaban la liguilla de promoción a segunda división, y el Teruel, a veces. Al llegar al puerto, la pastelería La Lionesa me regalaba otro calendario con los equipos valencianos de tercera, con el Club Deportivo Acero incluido. El comprarme los lunes el periódico deportivo Marca en la librería Aliaga y anotar los resultados me producía una gran satisfacción. Además, me ayudaba a conocer el nombre de los pueblos de España y, por tanto, la geografía, y posteriormente, estando ya en Córdoba, también. Junto a la plaza del ayuntamiento estaba el Bar Acero, lugar donde ya llevaba algún tiempo sellando mis quinielas de fútbol. Actualmente dicho local corresponde al Banco Santander. Al finalizar la jornada colocaban una pizarra donde anotaban con tiza los resultados de la quiniela y debajo el resultado del equipo de fútbol local, el Acero. Cuando llegué al puerto por primera vez, este bar estaba ubicado en la calle Luis Zendoya, enfrente de la farmacia Roy. Mi afición a las quinielas era tan grande que este mismo año, estando ya en la Universidad Laboral de Córdoba, preparaba boletos con 10 partidos y repartía los premios. Fray Bombilla me hacía las copias. Y más cuando se descubrió que un alumno externo que nos sellaba los boletos de la quiniela española en Córdoba nos colocaba sellos falsos. Nos daba los premios, pero en cierta ocasión no pudo hacer frente a un premio de 12.000 pesetas y se descubrió el engaño. Hubo suerte, cobré lo poco que acerté. También en el puerto y por unos días tendría la pandilla un nuevo amigo. Se trataba de Joaquín el Gordo, hermano de Josefa, que estuvo pasando unos días en casa de su tía Isabel la Hueva. Fernando el Meregildo y yo le enseñamos la playa, junto a un sobrino de la tía Isabel, Tonín, y un amigo de este, más mayor que todos nosotros. No recuerdo por qué motivo este último y Fernando discutieron y terminaron a golpes. Tonín dijo que no se nos ocurriera intervenir, pues era cosa de su amigo y del nuestro. Los tres geanos nos temíamos lo peor y pasamos un mal trago. Muchas veces me lo ha recordado Joaquín en Gea. ¿Te acuerdas cuando el Severiano le pegó una paliza a un chaval mayor que él en la playa? Si no se lo quitamos, lo mata. Otros niños geanos que también vendrían alguna vez al puerto de niños sería José María el Cojo y Andrés el Rollo, sobrinos de la tía Carmen, mi vecina geana. Con 14 años y durante el verano pasé un mal trago con mis padres y nuestro médico, el señor Badenas, por culpa del pudor que nos inculcaban y del temor a los padres. El tema era muy simple, un roce entre piernas bajo los testículos. Me daba vergüenza decírselo a mis padres, y aunque me lavaba a escondidas de ellos, aquello fue a más, sangrando y con mal olor. Cierto día de aquellos, mi padre entró en mi habitación y me gritó diciéndome que me cambiara de calcetines y que fuera por vino al economato de la fábrica. Aún así, compraría el vino y volvería a casa con la garrafa de 4 litros llena. Pero nada más llegar, el dolor hizo que contara a mi padre lo que me pasaba. Este me llevó en la bicicleta al sanatorio de fábrica, al edificio situado frente al final de la calle Luis Zendoya. «¿Cómo vas, chiquillo?», dijo el médico, interviniendo mi padre a continuación. «Mi chaval me ha jurado que no ha estado con ninguna mujer». El médico cortó la palabra a mi padre para decir
Por Dios, por Dios. Esto con 2 baños en la playa se cura. 15 años después, y teniendo yo ya 2 hijos, mi padre me preguntaría el porqué de mi miedo hacia él, si nunca me había pegado, excepto cuando falté al repaso. Sí, pero su pronto siempre me ha asustado, le dije. En estos días, un suceso vivido por mi padre en el puerto nos mantuvo preocupados a la familia. Paso a relatarlo. Llegó mi padre a casa muy nervioso y tenso, contando a mi madre que en el bar Teruel estuvo a punto de pelearse con unos individuos y que no llegó a las manos gracias al tío Ramón que le acompañaba y a otras personas que estaban allí. No capté nada más, pero el pensar que a mi padre le querían pegar me mantuvo expectante a todo comentario. Sabía que mi madre intentaría hablar con nuestro vecino Jeano, y así sucedió. Un tabique de 1 metro de altura separaba nuestras 2 terrazas, y allí le explicó el tío Ramón a mi madre lo sucedido. Mi padre, e incluso yo a veces con mis amigos, nos gustaba ir al frontón del campo de fútbol del Fornás, donde se celebraban grandes partidos de pelota a mano. Jugaban juntos 2 hermanos a los que mi padre admiraba por su entrega. Cierto día, a la salida del trabajo de la siderúrgica, coincidieron en el bar Teruel. Allí fueron presentados ambos pelotaris a mi padre e inmediatamente le dijeron que eran naturales de Cella. Mi padre, ya nervioso, les comentó que él se había criado en las granjas, en Cella, pero todo se torció cuando dijeron de qué familia procedían y deducir mi padre que había enterrado al de ellos en Gea, provocando la ira de ambos. Deseaba que mi padre estuviera siempre trabajando para yo estar más libre, pues tenía un genio muy fuerte, pero aquel día fue diferente. Lo sentí mucho al verlo en casa muy apesadumbrado por lo vivido. Menos mal que al día siguiente los 2 hermanos le pidieron perdón, pues realmente nada había tenido que ver en su muerte. Pasados muchos años y por una casualidad, conocería más datos sobre este caso, sucedido en el año 1936. Sería un geano residente en el puerto quien, casualmente, allá por el año 2000, me contó lo sucedido. Me dijo que pasando por la plaza del ayuntamiento de Gea, un teniente lo llamó y le dijo que fuera por un pico y una pala, y que volviera de nuevo allí. Así lo hizo. Estando ya en la plaza y temiéndose algo malo, el chaval geano. Otro, casualmente, pasaba por allí de 17 años, al cual mandó de nuevo el teniente a por otro pico y otra pala. ¿Sabes quién era el otro chaval?, me preguntó mi interlocutor, y tras decirle que lo desconocía, me dijo: tu padre. Continuando, cuando llegamos al Azud, ya estaban allí el camión con los cuerpos de los asesinados. Nos hicieron excavar una zanja de 4 metros por 1 metro y otro metro de profundidad. A casi todos los conocíamos. Fue algo para no olvidar en nuestra vida. Por eso tu padre y yo siempre nos llevamos muy bien. Mi padre había muerto en 1996. Cuando en ocasiones visito la tumba de las 12 víctimas, siento a la vez una gran pena y admiración por estas personas. En octubre marchaba hacia la calurosa Córdoba, donde comenzaría una nueva vida con muchos alumnos, algunos del puerto de Sagunto, y los frailes dominicos, pero eso ya es otra historia. Daba por terminada mi niñez, además digamos que ya no crecería más y ya tenía barba. Atrás quedaban mis antiguas mentiras y trastadas, y lo curioso es que a partir de entonces me ha resultado muy difícil mentir. Rápidamente me acoplé con mis nuevos compañeros de primero de oficialía provenientes de toda España, pues conocía los nombres de numerosos pueblos, gracias al periódico deportivo Marca. Además, para ser más presuntuoso, les nombraba a mis compañeros los nombres de los equipos de fútbol de tercera división que no llevaban el nombre de su ciudad, como el Vetusta de Oviedo, el Olímpico de Játiva, el Recreativo de Huelva, el Calvo Sotelo de Portollano, el Constancia de Inca, etcétera, etcétera. En el colegio era el único turolense. 2 años después aparecería un tal Bellido de Utrillas. Ya por entonces comencé a dar la tabarra contando cosas de Gea, pues recuerdo que con las primeras manzanas que nos dieron de postre, algo tocadas, les decía a mis nuevos compañeros que en mi pueblo las daban a los cerdos para que comieran, y era verdad.
Mi seriedad por entonces era ya manifiesta a través de mi conducta, y así lo debieron de ver los dominicos, pues desde un principio y durante los 5 años que permanecí allí me encargarían continuamente trabajos solidarios. El primero, la revisión de las sillas de las habitaciones, y para ello contaba con repuestos de tornillería y mobiliario en un cuarto. Seguramente fray Ezequiel, fray Bombilla, por estar completamente calvo, sabía que me iba a encantar, pues en dicho cuarto se guardaba también una verdadera pila de periódicos de marca ya pasados y retirados de la biblioteca, desde el año 1957 que se inauguró dicha universidad. En esta ocupación voluntaria permanecería algunos meses, y un recorte del periódico Marca, ¿quién me lo iba a decir?, 40 años después, traería alegría y malestar al compañero de trabajo Antonio Domínguez. Falleció en el 2011. Paso a contarlo. Huelga decir que por aquellos días me pasaba mucho tiempo hojeando las hojas de estos periódicos, máxime cuando en las asignaturas de letras iba sobrado, no así en las manuales, pues ya comentaré más adelante. Bueno, volviendo al recorte, este correspondía a un encuentro de copa entre el Zaragoza y el Valencia en la Romareda el año anterior. Un joven Domínguez, con sus 2 goles, posiblemente haya resuelto la eliminatoria. Rezaba en el mismo, como así fue, pues una semana después se produjo un empate en Valencia y el equipo maño dispuso de numerosas ocasiones de gol. El recorte lo mantuve siempre dentro de mi primer libro de política, y ambos objetos llevaban muchos años en el trastero de mi vivienda, hasta que allá por el año 2000 decidí darle una sorpresa enseñándole dicho recorte. Lógicamente se emocionó, pero su compañero de trabajo y amigo Vicentón, un forofo del Club Deportivo Acero, donde comenzó a jugar al fútbol Domínguez, que lo conocía desde muy joven, pasó a increparle por lo que podía haber sido en el fútbol y que por no cuidarse deportivamente estaba trabajando en la planta de nitrato de Fertiberia. Tanto le atacó que Antonio Domínguez terminó llorando, como me pasaba en mi infancia cuando me insultaban repetidamente. Por cierto, a Domínguez lo tenía entre los cromos de fútbol que perdió mi primo Juan el alguacil. Decía anteriormente que las asignaturas manuales no se me daban bien. Efectivamente, pero la suerte estuvo aquí conmigo. Las láminas de dibujo industrial, algunas me las haría mi amigo porteño Vicente Mas, mientras yo le hacía las redacciones, sacando ambos buenas notas. En cuanto al taller, al ajuste y a la carpintería, les tomé esta rabia. Siempre o eliminaba mucho de la pieza de partida o me faltaba. En carpintería tenía un 4,5 y hasta me salió un forúnculo en un dedo, pero algo iba a ocurrir y de ahí que nombré a la suerte. Ana Mariscal, directora de cine, había venido a la Universidad Laboral a rodar la película Hola muchacho, junto a la actriz Licia Calderón, y pasaba la primera por el pasillo que separaba a los diferentes talleres de las oficinas de los maestros, observando a los alumnos, cuando se fijó en mí. Creo que era el único pelirrojo y pecoso, y pasó a la oficina con el maestro para tomar mis datos. Pero otra vez me la jugó la timidez, pues por la tarde, cuando me nombraron por la megafonía en el colegio para probarme la voz, no fui capaz de presentarme. 2 alumnos con los que había hecho mucha amistad, el palentino José Antonio Macho y el ferrolano Bernabé Álvarez, se enfadarían conmigo, llegando a llamarme cobarde el primero de ellos, tras nombrarme 3 veces y no contestar, ya que según ellos hablaba bien el castellano, y además tuve que aguantar al resto de compañeros las quejas contra el maestro de carpintería, pues corrigió mi nota pasándola a un 5. Estos 2 compañeros a que hago referencia serían mis mejores amigos durante estos años en la Universidad Laboral, al margen de los compañeros y amigos porteños. Con Bernabé viviría un episodio muy humano. Durante unos días mantendría un comportamiento intratable con nosotros. Por casualidad, tras una confusión entre los dos por el intercambio de 2 textos, descubriré en el suyo un recorte de periódico del Faro de Vigo con una esquela sobre el fallecimiento de su abuelo. Por cierto, por aquel tiempo tuve también conocimiento del fallecimiento de la tía Lucía, la que fuera mi vecina de niño en Gea
y envié el pésame a sus nietos. Con Fernando mantendría correspondencia en algunas ocasiones, mientras estuve en Córdoba y él en Gea. Hoy día, terminada mi vida laboral, no puedo olvidar mi primer trabajo como electricista, si bien era como aprendiz, en primero de oficialía. Ya dije que la carpintería y el ajuste los odiaba, pero el realizar un circuito eléctrico sobre un tablero, nos construíamos nosotros el interruptor y el portalámparas, y volver 3 veces a mi banco de trabajo porque no funcionaba ante el maestro de taller me angustiaba, pues según el plano yo creía que lo tenía bien. Menos mal que mi vecino de banco, el manchego Parra, que se había dado cuenta de mi problema, me dijo con voz muy baja: «Mateo, te falta el fusible, es el hilo muy fino suelto y va cogido a los 2 tornillos de arriba del tablero». Entonces me di cuenta que en la fotografía del plano parecía haber una raya muy fina, que apenas se distinguía. No sé lo que pensaría aquel maestro con su sonrisa burlona, pero yo puedo dar fe de que siempre intenté enseñar lo que sabía a los compañeros que he tenido en mi vida. Y si pensó que en mí no había un futuro electricista, se equivocó, pues con el tiempo trabajaría en la ingeniería de altos hornos del Mediterráneo y en el mantenimiento eléctrico e instrumentación de Enfersa primero y Fertiberia posteriormente, actuando en diferentes facetas de la electricidad a lo largo de mi vida laboral: bobinado de motores eléctricos, automatismos, alta tensión, regulación en corriente continua, electrónica, automatas programables, control de procesos y además, en el año 1973, obtendría el carnet de instalador autorizado por la provincia de Valencia. El examen era por primera vez sobre el reglamento de baja tensión. ¿Por qué a la segunda vez que presenté mi circuito eléctrico al maestro no me enseñó donde tenía el fallo? Por cierto, tanto intentaba ayudar que un compañero de trabajo sufriría en mis comienzos profesionales una de mis trastadas de años anteriores, trabajando para la empresa Ramis. Se trata de José Márquez, el cual cursaba el último año en la escuela de aprendices y aprovechaba las vacaciones para ayudar en casa. Ambos estábamos realizando la instalación eléctrica de un grupo de viviendas en la calle Asturias, edificada por el americano, constructor que se acababa de hacer muy famoso gracias a su obra del nuevo centro aragonés, el actual, cuando se me ocurrió algo que llevaba en mente: modificar el esquema de la conmutada de cruzamiento, habitaciones de matrimonio, ahorrándonos pasar un hilo por aquellos tubos rígidos con varias curvas. Lo estudiamos y quedó convencido de mi razonamiento. Recuerdo que no obstante me decía: «¿Cómo es posible que esté sin descubrir si los 2 tipos de conmutada que existen deben ser de la antigüedad? ¿Y vamos a descubrir nosotros un tercer tipo?». Cuando probamos su funcionamiento se producía cortocircuito y tuvimos que sacar los hilos conductores y rectificar. Aún lo recuerda. Los compañeros de trabajo y jóvenes de edad aproximada pasábamos a ser amigos, juntándonos también en la calle y en el baile. Hablando sobre mi formación en la rama eléctrica, otro profesor con el que me llevaría muy bien sería con el de tecnología, señor Echevarría. Era bastante serio, pero el hecho de que él fuera aficionado al Real Zaragoza por ser de allí y que los compañeros vieran por ahí un camino para que disminuyera su exigencia hizo que me diera un trato más cordial. Posiblemente aún viva, pues entonces tendría unos 45 años. Se sorprendería de 2 cosas que le contaría. La primera es que cuando tenía 22 años de edad trabajé casi un año en un taller de bobinados de motores eléctricos en Sagunto, y un hombre ya mayor que venía por allí alguna vez, Donato Rojo Rioja, padre del dueño de la empresa, era el autor del texto sobre bobinados que nos servía para su asignatura de tecnología. La segunda cosa es que el libro de tecnología eléctrica, conocido como el Robert Jott, así como el diccionario de inglés Cuyas de la editorial Gustavo Gili de Barcelona, habían pasado por las manos de mi tío Valentín, el hermano de mi padre, pues unos pocos años después me enteraría que había sido durante muchos años y hasta su jubilación el encargado del almacén de dicha editorial. Mi tío se quejaría de que no hubiera ido nunca a Barcelona,
y de que me podría haber ayudado en asuntos de libros. Finalizaré estas anécdotas con el fin de curso y con los 15 años cumplidos. En él obtendría la calificación de notable, con derecho a elegir oficio, siendo este el de bobinador de motores eléctricos. No había visto un motor por dentro en mi vida, pero estaba de moda. El profesor de taller que iba a tener en los años siguientes, Fidel Asenjo Tapia, sería una maravilla en todos los sentidos. Hasta era socio del Córdoba Club de Fútbol y vivimos su primer ascenso a Primera División, y aunque no lo haya visto en mi vida, no lo he olvidado jamás. Por cierto, también tuve suerte, pues mi compañero de banco, Antonio Avenojar, y él eran del mismo pueblo, Peñarroya, y ya se conocían antes de que llegáramos a la universidad laboral. Los tres juntos viviríamos 1 o 2 años después un episodio en el banco de taller que pudo ser trágico para la princesa Sofía. Los príncipes que estaban por Andalucía visitaron la universidad. Entraron en el taller de bobinaje interesándose por nuestros trabajos y el maestro les enseñó el motor que casi teníamos terminado Antonio y yo. Solo nos faltaba soldar parte de las conexiones. La princesa, que seguramente estaría cansada de tanto protocolo y de que entonces aquello no era para mujeres, fue a apoyarse en la esquina del banco y mi compañero, de repente, se abalanzó sobre mí, apartándome y cogiendo al vuelo la mano de doña Sofía. No recuerdo qué mano, pues por un segundo no puso la mano sobre el soldador que estaba en servicio. Este era tan grande que le llamábamos el cabezón. Si algo me sorprendió al llegar a la universidad fue el poder que los deportistas tenían sobre los dominicos, llegando a modificar incluso las notas del curso. Imaginarse, 3 años consecutivos de entonces, la Universidad Laboral de Córdoba sería campeona de atletismo de los Juegos Escolares Nacionales en Madrid, amén de varios en gimnasia y un año en fútbol. Antonio Miralles, compañero nuestro, natural de Castellón y amigo de Vicente Mas, sería campeón juvenil de los 400 metros y llegaría a disputar carrera en la universidad a Sánchez Paraíso, campeón absoluto de España en aquellos tiempos. Las pruebas de atletismo, el fútbol y el cine, junto a las salidas a Córdoba, eran las mejores distracciones que teníamos allí. Quizás por la afición al deporte, la universidad decidió a partir del año siguiente, aprovechando las visitas de los equipos de fútbol de primera división realizaban a Córdoba, que algunos representantes de estos equipos mantuvieran charlas con nosotros los sábados por la tarde. Recuerdo asistir a la de Kubala, entrenador y jugador del Español, en ese momento último en la clasificación, donde el extremo Martínez procedía del equipo juvenil de la universidad. A Ochoa, entrenador del Oviedo, acompañado de los jugadores José Luis y José María. Pero, sobre todo, lo que más recuerdo es la visita de Miguel Muñoz, entrenador del Real Madrid y de los jugadores Santa María y Puskás. Y ello es debido a un enfrentamiento mantenido con Miguel Muñoz. Nunca hice pregunta alguna en estas visitas, excepto en esta. Me dirigí a dicha persona, quizás intentando presumir de mis simpatías por el Zaragoza, cosa que casi todos sabían, preguntándole por su impresión sobre el equipo maño, pues el último domingo se habían enfrentado ambos en Madrid. Miguel Muñoz me contestó con las siguientes palabras: «No me hable de ese equipo, no juega al fútbol, solo se dedica a dar patadas». Ante las risas de todos, sobre todo de los madrileños, y enfadado, le contesté: «A usted lo que le pasa es que le da rabia que Carlos Lapetra le metiera un gol». No sabía por dónde salir. Recuerdo que mis amigos me decían después: «Muy bien, Mateo, muy bien, que se fastidie». Mateo era el mote que algunos me pusieron derivándolo de mi apellido, Alamán, y basándose en el escritor Mateo Alemán. Ahora bien, dejo constancia de que yo no paraba de colocar motes a todos, incluidos los profesores. Además, les imitaba cómicamente. Unos meses después me vengaría de Miguel Muñoz y de los madrileños con la eliminación en Copa del Madrid a manos del Zaragoza, pese a la intervención de Di Stéfano, Puskás, Gento, Santa María, el joven Amancio, etcétera, etcétera. Aún no estaban los 5 magníficos en el Zaragoza, pero ya estaba de entrenador el gran César.
De los profesores que tenía en Córdoba recuerdo muchas vivencias. Contaré algunas curiosas. Por ejemplo, el profesor de matemáticas daba explicaciones trazando en el aire las figuras geométricas, en lugar de en el encerado, y en cambio hacía salir a algunos alumnos a la pizarra para que escribiesen su nombre, ya que decían entenderles, sobre todo a los malagueños, los que hablaban un andaluz cerrado. El profesor de política, señor Barrada, ferrolano y descarado antifranquista para aquella época, nos hacía unos exámenes donde solo había que contestar sí o no, resolviendo uno de ellos a la suerte, donde obtuve un 8. Pero lo más gracioso es que explicaba esa asignatura de pie, con el derecho adelantado y moviéndolo de izquierda a derecha constantemente. Lo imitaba sobre la tarima y finalizaba bailando el twist. Por ello decía que este señor era el inventor del twist serio. Sin embargo, la situación más embarazosa ocurrida este año sería durante la clase de música. Esta clase se impartía en uno de los 2 estudios que existían, de unos 200 alumnos, para varias aulas a la vez. Como dije en otro capítulo anterior, este año aún andaba confeccionándome algún calendario particular de fútbol para jugar, y en esta situación estaba por el centro de la gran sala cuando el profesor se dio cuenta de que no atendía. Los compañeros me llamaron la atención de que me estaba hablando. Haga el favor, me dijo, léame estas notas, pero al revés, y comenzó a dar golpes pausados en el brazo del sillón, esperando que comenzara a leer las notas. Me quedé un poco bloqueado y le contesté, señor Manfloro, es que al revés. Toda la sala estalló en risas, algunos hasta se caían del pupitre. Resulta que el Manfloro que todos le decían era un mote, y yo creía que era su apellido. Enfadado me contestó, no me llamo Manfloro, me llamo Alfonso Reyes Cabrera. Menos mal que era una buena persona y no pasó nada. Una de las asignaturas que más me chocaría sería la de educación física, entre otras cosas, porque al igual que la tecnología, el dibujo industrial o la política, era como nueva para mí. Recuerdo que figuraba como el primero de la lista por orden alfabético, y me tocaba siempre servir de muestra para la explicación de los ejercicios, o para otras cosas, como cuando el profesor no encontraba mi pulso y delante de mis compañeros dijo que yo no tenía pulso, y no me lo tomó. Cuando el Córdoba Club de Fútbol subió a Primera División, este profesor, José Luis, pasaría a ser su preparador físico y le harían una entrevista en el periódico Marca, alabando su labor, pues con la defensa de Segunda División fue uno de los equipos menos goleados en Primera. Ya dije que en la universidad el deporte tenía una grandísima importancia. Los veteranos del puerto nos pedían a los recién llegados que nos apuntáramos a algún deporte, y como el equipo de balonmano del puerto, el Altos Hornos de Vizcaya, jugaba entonces en la División de Honor, me apunté a este deporte. El primer día de entrenamiento estaba lloviendo. Me pasaron el balón desde lejos, intenté cogerlo con las 2 manos en paralelo, no lo cogí bien y me dio en la nariz dejándome aturdido. Ahí se acabó mi vida en el mundo del balonmano. No me apuntaría voluntario a ningún otro deporte. Pienso que lo que no aproveché en aquellos tiempos es aprender a tocar bien un instrumento musical. Si bien este año me compraría una armónica aprendiendo a interpretar solamente Marina y el Mustafá. De mi paso por la biblioteca también recuerdo alguna anécdota, como la vivida con el fraile que llevaba su control. Para poder entrar a la misma necesitaba ser socio y aportar una cuota. Con ello cumplido podías alquilar libros y leer periódicos y revistas. Por ello los lectores se quejaban cuando faltaba alguna hoja en los periódicos, y yo procuraba, cuando abría el local, que vieran que estaba todo completo. Pese a ello, la hoja del anuncio de un sujetador en la revista Paris March volaba siempre sin que supieras quién la había arrancado. Así que cierto día, nada más entrar, observamos que en la revista Semana faltaba el póster, las 2 hojas centrales,
dentro de una entrevista a Marisol. Aquello era obra del fraile que llevaba el control y recibía las revistas y los periódicos. Los compañeros me presionaron teniendo que ir finalmente a su despacho a exigirle lo que faltaba a la revista. Cuando le comenté la queja, éste me contestó: «Sí, he sido yo, pero por el bien de vosotros, mire lo que traía». Y me enseñó a Marisol saliendo por la escalera de una piscina en bikini, y no me devolvió las 2 hojas. Como le dije que no veía motivo para retirarlo, casi me cuesta un castigo. Imaginarse lo que me dirían los socios que esperaban respuesta. Años después, y en el viaje de fin de curso, este mismo fraile y unos pocos compañeros se enrollaban con las extranjeras en la playa de Torremolinos gracias a que sabían inglés, y el resto les mirábamos con envidia, dándonos cuenta de que no habíamos aprovechado las clases de este idioma. Las habitaciones eran de 6 camas con colchón flex y un cubre que se acoplaba perfectamente, por lo que eran muy fáciles de hacer. También disponíamos de un armario de 2 por 1 metro aproximadamente. En la parte interior de su puerta pronto colocaría un póster de medio cuerpo de Gina Llobrígida, pues la consideraba la mujer más guapa del mundo, y otro póster de un anuncio de cerveza alemana con 12 pelirrojos trajeados con su correspondiente jarra. Solía bromear diciendo que los pelirrojos éramos una raza especial. El resto del equipo lo componía una silla, las que yo reparaba en el colegio, una lámpara de pared sobre la cabecera de la cama y un altavoz común. A los del puerto del colegio Juan de Mena nos colocaron repartidos 6 en una habitación, 2 de ellos, de la Fuente y Cortés, regresaban a la siguiente semana al puerto, pues tenían plaza en la escuela de aprendices, y Francisco Cantero y yo en la otra habitación. Todos nos acoplamos rápidamente, y Francisco pronto sufrió una broma que nos enseñó un madrileño de nuestra habitación. Este nos dijo al resto que si él quería nos dormía. No le creíamos y Francisco se ofreció para ver si era verdad. Se trataba de hacer de 12 a 15 flexiones y al finalizar el madrileño te abrazaba por detrás presionándote fuertemente en el pecho. Y cierto, lo depositamos sobre la cama completamente dormido. El altavoz era lo principal que teníamos. No solo servía para despertarnos con música, sino que también escuchábamos los principales intérpretes de entonces, el dúo dinámico, Paul Anka, los Beatles, los Brincos, Adriano Celentano, etc., así como diversas orquestas, pero cuando más me emocionaba es cuando escuchaba una jota aragonesa. No era un aficionado a ellas, pero el escucharlas me producía gran emoción. Por cierto, hablando de los Brincos, recuerdo que mi amigo, el porteño Vicente Mas, descubrió que en la canción Flamenco, muy bajito, y en algunos momentos se escuchaba la frase «Anda ya, vete a la mierda». Nadie se lo creía hasta que lo escuchaba atentamente y disfrutábamos yendo detrás de cada alumno y no descubriendo algún enterado. Además, semanalmente se realizaba un programa de radio de contenidos diversos. Yo participaba en el guión del programa deportivo «¿Sabía usted?», en el que en cierta ocasión hice el comentario de que en la temporada 42-43 el Real Madrid se salvó de la promoción del descenso a segunda por 1 punto. Se picaron tanto los madridistas que menos mal que a la semana siguiente pude sacar una noticia similar, pero referente al Barcelona, con el texto «¿Sabía usted que en la temporada 39-40 el Barcelona se salvó de la promoción del descenso por su mejor golaveraje particular con el Celta?», quedando ahora mal con los seguidores de este equipo. Por cierto, existen 2 situaciones muy apreciadas por mí dentro de la universidad laboral y que no he comentado. Se trata del videoclub fundado en el año 1961. Aparte de Rin Tin Tin, los muñecos de Herta Frankel, los programas del sábado por la noche, la música o las películas, con lo que más disfrutaba era con los partidos de fútbol del domingo por la noche. Sobre todo recuerdo que en cierta ocasión figuraban 13 unos en la quiniela a falta de dicho encuentro.
y yo jugaba 14 unos, una combinación reducida. Bueno, el Español y el Pontevedra empataron y me fastidié, pero toda la sala disfrutó conmigo. La otra situación se daba todos los días de fiesta con el salón de cine, donde proyectaban películas elegidas y nos enseñaban a conocer el arte del cine, con fascículos incluidos, sobre todo el mensaje de su guión. Así que la tarde festiva, que no marchaba a Córdoba con nuestros autobuses, no me perdía la película. La universidad laboral estaba situada a 7 kilómetros de la ciudad. Lógicamente, al acabar el curso tenía nuevos amigos en el puerto. Mis compañeros de Córdoba, Vicente Mas Francés y Arturo Gorriti-Murria. Con ellos iría al muelle a nadar, a los recreativos, al cine, a las verbenas, con las chicas, etc. Ambos vivían en Wichita y me vino bien el lugar, pues cuando subía hasta su casa, de paso, a veces visitaba también de nuevo a la tía Concha y a Pilar la chatica. Ello hizo que me encontrara muy comprometido al alejarme de mis antiguos amigos. Pepe, Flor y Juanito comprendieron mi situación, pero Fernando el Severiano se sintió molesto, quizás me apreciaba más de lo que yo suponía. No obstante, continuaría llevándome bien con todos, eran los amigos de mi infancia. Estos no continuaron estudiando, marchando Fernando muy pronto a Alemania a trabajar, Juanito pasaría a ser un pescador muy conocido en el puerto y Pepe ayudaría a su padre con las ovejas y muy pronto pasaría al nuevo negocio que tenían de venta de agua por las calles, pero con un camión. Con el final de este capítulo doy por terminada, por el momento, mi recopilación de anécdotas. Espero que os hayan entretenido y, por favor, perdonad si algún párrafo os ha ofendido. No era esa mi intención. Abrazos.